Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Milton, profe Milton Pérez. Yo soy el responsable de la asignatura de química, así que juntos vamos a cursar. Los invito a compartir esta materia que es muy hermosa, química, muy apasionante, y los invito a engancharse en nuestra clase. Esto está orientado específicamente a esta clase en vivo con el plan fines y pretende dar una idea general de lo que es química. Sean todos cordialmente bienvenidos a mi clase. Clase va a haber un práctico, ¿Empecemos? el cual deben aprobar para ir estableciendo la nota final y la presentación del práctico constituye la asistencia. Tienen una semana, dentro de la semana se espera que terminen el práctico, ¿no? En el caso de no presentar algunos prácticos va a haber una prueba recuperatoria, pero va a ser más complicada porque es una prueba, ¿no? ¿Mm? Bien, cualquier pregunta, cualquier cosita, por favor me la van haciendo. Sus compañeros se van a beneficiar mucho de que ustedes hagan preguntas, ¿sí? Así que les pido que hagan eso. Yo Ajá. debo química del 2005, cuarto año. La materia de planes fines se llama físico-química, se llama. Físico-química. Entonces, el que debe física hace la parte de física, el que debe química hace la parte de química, independientemente de lo que adeude, ¿sí? Independientemente de lo que deba. Así que no se haga ningún problema, porque es un programa que está creado justamente para ayudarle, ¿sí? Así que no se haga ningún problema, el programa es el mismo para todos, ¿sí? Perfecto, profe. Sí. Ok. Bien. Acá están observando en pantalla en este momento, incluso está el título arriba de lo que están observando en pantalla. ¿Alguien me podría decir qué es esto? O si alguna vez lo vio. La tabla periódica. Excelente. Muy bien. Esta es la tabla periódica de los elementos. A veces se le dice tabla periódica nomás, pero es tabla periódica de los elementos. ¿Por qué? Porque está formada por un montón de elementos. ¿Qué son los elementos? Bueno, es lo que vamos a comenzar a estudiar en este momento. ¿Sí? Miren, vamos a escribir acá. Miren, vamos a hacer una introducción explicando que la química se parece muchísimo, muchísimo, pero es una analogía, ¿sí? Una comparación. No vayan a pensar que química es como la materia que para algunos se llama castellano, ¿eh? O para otros simplemente se llama lengua, ¿sí? Sino que es una comparación que yo les voy a hacer para que ustedes lo entiendan. Mire, todas las cosas están hechas de algo químico, ¿sí? Sea que se vean o no, toda la materia está hecha de química. Enseguida vamos a definir materia, sustancia, pero vamos a empezar por definir química. La química es lo que forma todas las cosas que existen. Pero la vamos a comparar, reitero que es una analogía, es una comparación, lo vamos a comparar con el idioma español, con una lengua, ¿sí? Para que uno pueda escribir, ¿sí? En una determinada lengua, se necesita que uno tenga, ¿qué sería esto que estoy dibujando acá? ¿Sí? A ver si alguien sabe lo que estoy haciendo acá. El abecedario. Exactamente, ¿sí? Entonces, como ya se dieron cuenta, no lo continúen, ¿sí? Cada una de esas cositas que forman el abecedario se llaman Letras. excelente, ¿sí? Las letras en su conjunto forman lo que nosotros conocemos como Un conjunto de ABC. palabras. ¿Cómo? Decís un conjunto de palabras, pero no. Abecedario, conjunto de letras, no de palabras, ¿no? De letras, ¿sí? En esto se parece a la química, porque la química también tiene algo parecido, ¿sí? A ver si alguien sabe qué es lo que voy a escribir acá. Voy a hacer algo parecido a lo de recién, ¿sí? Pues, componentes químicos puede ser, profe. Eso, ¿sí? Más precisamente,
Más precisamente se llaman elementos químicos, ¿sí? ¿Ah? Ujú. Así como el abecedario tiene cierta cantidad de letras, así también hay cierta cantidad de elementos químicos, ¿sí? Así que mientras la otra está compuesta por letras, este está compuesto por elementos. Se le denomina elementos porque son las cuestiones más elementales o más básicas con que se forman las cosas, ¿no? Elementos. Elementos, ahí está. Por eso, este conjunto de todos los elementos, ¿sí? Algunas tablas van a ver que tienen 118, 120 o un poquito más de elementos, porque hay muchos, casi todos los elementos son naturales, pero no todos, ¿no? Así como este se llamaba abecedario, este ¿cómo se llama? El conjunto de todos los elementos Químico, se llama tabla, ¿sí? una tabla periódica. Periódica, correcto. ¿Sí? Es la herramienta fundamental de la química, ¿sí? La tabla periódica es lo que es a la lengua el abecedario, ¿sí? Ahora fíjense, cuando recién un compañero dijo por allí que con las letras, al unir las letras, ¿qué se forman? Un conjunto de palabras. Conjunto. Se forman palabras, ¿sí? Ujú. Ah, sí. Desde palabras simples de 2 letras, ¿sí? Por ejemplo, de, por ejemplo, fe, ¿sí? Tienen 2, pero ya son palabras, ¿no? Palabras. Hasta palabras más grandes, ¿sí? ¿Cómo se forman las palabras? ¿Uniendo qué? Letras. Vocales y Exactamente. Ahora una pregunta, ¿y si yo empiezo a unir elementos? ¿Qué formo? Compuesto. ¿Sí? Un ejemplo de un compuesto, por ejemplo, si yo uno el hidrógeno, ¿sí? Con el oxígeno, Agua. eso, ¿eh? ¿Qué es el agua? No es ni más ni menos que unir 2 elementos. 2 elementos, ¿sí? Que serían 2 hidrógenos y un oxígeno. Exactamente, ¿sí? Esta H es de hidrógeno, esta O es de oxígeno. Pero pasa lo mismo que con el abecedario. Si uno no conoce cómo se llama cada letra, Pero usted después, profe, nos explicaría ese número 2. Sería sí, 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 la valencia, ¿puede ser? le estoy dando un ejemplo nomás, ¿sí? Ahora vamos a Ya, ir bueno, hasta allá, disculpe. ¿sí? Perfecto, no tiene por qué disculparse, para eso estamos, ¿sí? Para que pregunte. Lo que quiero explicarles primeramente es qué es esto. Ahí está. Esta sería la tabla periódica de los elementos, ¿sí? Para que lo entendamos en pocas palabras, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir tabla periódica de elementos? Es una tabla donde están ordenados los elementos, ¿sí? Los elementos. Miren, las palabras las inventa el hombre, las forma el hombre, ¿no? Pero estos elementos ni los inventó el hombre ni los formó el hombre. Tampoco se formaron solos. Y entonces la pregunta es, ¿cómo se formaron? ¿De dónde salieron? ¿Ustedes qué dicen? la misma naturaleza. Ajá. ¿Y la naturaleza se hizo sola? De hecho, Dígame usted, profe. todo esto forma la naturaleza, ¿sí? Todo esto forma la naturaleza. No, ¿saben por qué se los explico? Porque aunque yo doy clases privadas, la mayoría de los chicos me dicen, es que no entiendo de dónde salen estas cosas, ¿por qué? Y lo que pasa es que simplemente hay una teoría, la teoría del Big Bang, que dice que hubo una explosión y de ahí se formó todo. ¿Mm? Yo soy ingeniero de minas, experto en explosivos, y jamás vi una explosión formar nada. Al contrario, las explosiones rompen cosas, las rompen, no las crean, no las ordenan. Y van a empezar a ver, a medida que le vaya explicando, lo ordenadito que está todo esto, mucho más ordenadito que el abecedario. Está súper, súper ordenado, lo que te da a pensar que hubo un diseño inteligente, no una explosión azarosa, aleatoria. No, hubo un diseño inteligente que fue pensando cuál es la mejor manera de crear todas estas cosas, ¿sí? Si yo les pregunto a ustedes cómo es un átomo, ¿ustedes qué me dirían? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es un átomo? ¿A qué se parece? ¿Cómo sería? Algo Es la casero, partícula alguna... más pequeña. Eso. Muy bien.
Excelente. ¿Algún otro? ¿Cómo es un átomo? Es la partícula más pequeña y, como usted dice, sería de alguna cosa. ¿Usted qué me podría decir, profe? A ver. Muchas gracias por eso, me gusta, ¿no? Que se esfuerce en tratar de explicarlo, de definirlo, ¿no? Cuando hablamos de elementos, acá ve que hablamos de elementos. Decir elementos es sinónimo, es lo mismo que decir átomos. Podríamos decir que la tabla periódica es la tabla de los átomos, pero hay un problema con la palabra átomo, ¿sí? Hay un problema, miren, se lo voy a explicar. La palabra átomo, ¿sí? La palabra átomo está formado por la letra A, que es un prefijo, ¿sí? Y después la terminación tomo, ¿sí? Que responde muy bien a lo que dijo ahí la compañera recién. Tomo. ¿Qué es lo que es tomo? A veces el Lo diario... más reducido ¿puede ser lo más reducido, profe? Bien, vamos hacia ahí, porque fíjense, miren, quiero que comprendan esta idea, miren. Supónganse que yo tengo una biblioteca, quiere decir que viene por partes, Una ¿no? parte. Eso Sí. es, ¿sí? Eso quiere decir. Tomo quiere decir algo, Parte. una cosa, una entera que está dividida en porciones más chicas. Es como una división. ¿Sí? Y la A quiere decir lo contrario, quiere decir que no tiene división. ¿Sí? Así que el concepto original, ¿por qué le pusieron la palabra átomo? Significa que no se puede dividir, significa indivisible. Eso significa la palabra átomo. Y tiene que ver con esto, con la palabra indivisible. Pero la verdad es, ¿se puede dividir un átomo? No, porque es una partícula, como usted dice, indivisible. Yo no dije que fuera indivisible, yo digo que eso significa la palabra átomo, Ujú. indivisible, ¿sí? Pero está mal puesta, está muy mal puesta. Miren, el átomo, para Es entenderlo... una partícula muy pequeña que no se puede dividir. Bien, se quedó clarísimo, ¿no? No sé, usted dígame, profe, si me estoy equivocando. Perfecto, perfecto. Mire, no tema equivocarse, porque cuando uno se equivoca, aprende. Y vaya y pase que usted, que es una alumna que se ha llevado química y que no sabe química, se equivoque con química. Y es lógico porque uno no sabe. Pero el tema es que aquí los que se han equivocado son los que supuestamente más saben. Los que le pusieron la palabra átomo son los que se equivocaron, ¿sí? Es como ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Esto sigue el modelo planetario, ¿sí? ¿Qué quiere decir modelo planetario? A ver si se logra ver esta figura. ¿Se logra ver? Sí, ¿O no se ve? Sí, ¿Sí? sí, se ve. pero Sí. muy pequeña, profe. Ese es un modelo atómico, ¿eh? Hay un centro, un núcleo adentro, ¿sí? Un núcleo adentro, ¿sí? Hay un núcleo en la parte interior y alrededor giran electrones, ¿sí? Se llama modelo planetario porque imagínate que este es el Sol y que estos son los planetas alrededor, ¿sí? Ujú. Le voy a hacer una pregunta para que se den cuenta del error. ¿El Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra gira No, alrededor del Sol? la Tierra La Tierra. gira alrededor del Sol. Eso. ¿Y por qué decimos sale el Sol si no es el Sol el que sale? ¿Se dan cuenta que eso está mal? Y sí, porque la Tierra es la que va girando y nosotros seguimos lo mismo. Ujú. Eso. Ya quedó mal hecha y la usamos así, no la vamos a cambiar. Yo que lo sé tampoco lo voy a cambiar. ¿No? No voy a empezar a decir, uy, mirá, está amaneciendo, significa que la Tierra está girando. Nah, sale el Sol, punto, ya está, ¿no? Aunque esté mal. Claro, profe, yo Sí, creo, ¿no? Que eso ha quedado hace muchos años, porque antes no se estudiaba lo que se estudia hoy en la actualidad. correcto. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Porque antes incluso se pensaba que la Tierra era cuadrada, Por ejemplo. según lo que hemos leído. Sí, has leído muy bien. Ahora el asunto es, por eso, para entender química hay dos maneras de estudiarlo. La mayoría lo enseña desde el punto de vista científico, cómo se han ido haciendo los descubrimientos. Para mí Sí, eso es un error, porque los que descubrieron, ¿qué significa descubrir?
Descubrir, ¿qué significa? Es lo mismo Encontrar, hallar. tal cual, ¿sí? Descubrir significa sacarle la tapa a algo. Por ejemplo, el descubrimiento de América. Descubrimiento de América. Cuando descubrieron América, ¿no es verdad que América ya estaba hecha antes? Y sí, ya estaba. Descubrirla Sí, significa encontrar algo que ya está hecho, ¿no? Entonces, lo que hacen los científicos es descubrir algo que ya está hecho. Y otra vez la misma pregunta, ¿y quién lo hizo? ¿Qué pregunta, no? ahí. Buena pregunta. ¿Acaso cuando los hombres creían que la Tierra era cuadrada, ¿no? O cuando creían que los átomos eran como un pan dulce, ¿no? Una cosa dura así, llena de pasa, que eran los electrones. Cuando los hombres pensaron eso, ¿Dios acaso no sabía cómo eran los átomos de verdad? ¿Se dan cuenta? Entonces, si uno lo estudia desde el punto de vista del que lo hizo, comete menos errores. Pero cuando estudia desde el punto de vista del que lo descubre, ahí es cuando vienen los errores y cuando no entiende las cosas uno. ¿Mm? Entonces, es importante entender eso desde el punto de vista de quien lo creó. Cuando ellos dijeron que el átomo no se podía dividir y le pusieron este nombre, no sabían que el átomo podía descomponerse, tal como vimos recién. Y se me fue. En electrones y Exacto, protones. claro, en el sistema planetario. ¿Sí? En el sistema. Miren, hoy día dicen que los grandes descubridores de cosas han descubierto los agujeros negros. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre los agujeros negros? Solamente en la tele. Claro, escuchar nada más, ¿no? Ahora, ¿qué te dice la Sí, palabra agujero negro? ¿Es muy científico ese nombre? no, Lo único que te da creería idea, yo. lo único que te da idea el agujero negro es de que no sabe la persona que lo hizo, no sabe qué es. Por eso le puso agujero negro. Lo mismo pasa con el que le puso que el sol sale. Y lo mismo pasa con el que le puso átomo. Átomo, que no se puede dividir. Sí se puede dividir, Sí, pero en ese momento no sabían. Y ya le quedó el nombre. Lo usamos mal, pero lo usamos, ¿no? Y una manera de arreglarlo un poquito es llamarle elementos. Elementos. ¿Sí? Los elementos es lo mismo que átomo, pero átomo está mal. La palabra está mal. Entonces, fíjense que vamos a comenzar a estudiar esto. Mire, la compañera hace un momento había dicho que la partícula más pequeña que puede existir es un átomo. Mire, todas las cosas están hechas, todas las cosas están hechas de materia. De hecho, dice acá la definición de materia. Materia es todo aquello que existe en el universo, todo, todo. Lo que se vea, lo que se toque y lo que no se vea también, como el aire que no se ve, ¿sí? Alguien dice, no, Dios no existe porque no puede verse, ¿no? Pero el cerebro tampoco se ve. Y no significa que uno no tenga cerebro, ¿no? O el viento no se ve, o las ondas de radio no se ven. Todo lo que existe en el universo, se vea o no, está constituido de materia, ¿sí? Todo. Agua, incluso aire, las ondas de señal. todo, absolutamente todo, ¿sí? Hay una ecuación que así lo demuestra, ¿no? Así que el que algo tenga materia quiere decir que está hecho de algo material, ¿sí? Y eso material, ¿sí? Excepto lo espiritual, ¿no? Con excepción de lo espiritual, que no tiene materia, pero todo el universo conocido por el hombre está hecho de materia, ¿sí? La materia tiene masa, es decir, una cantidad de materia. Masa es una cantidad limitada de materia, una medida acotada de materia, que eso puede formar los cuerpos, ya sea una estrella, la Tierra, o sea una pequeña hormiguita o algo más chiquitito todavía, ¿no? ¿Mm? Así que fíjense que estos tres conceptos están vinculados, materia, masa y cuerpo. La parte más pequeña en la que se puede dividir, la parte más pequeña en la que se puede dividir la materia, ¿sí? Se denomina, a ver quién me ayuda, ¿cuál es la porción más pequeña de materia? Por ejemplo, supongamos que tenemos un gran
un vaso con agua, ¿no? ¿Cuánto es la mínima cantidad de agua que puede tener? Si uno divide el vaso, lo va separando, separando, ¿cuánto es lo mínimo que puede tener? Sí, profe, nadie le responde, así que digan usted. No, Vulgarmente uno diría una gota, ¿no? eso, justo era lo que te iba a dibujar acá, ¿no? ¿Sí? Te iba a dibujar una gota, ¿sí? Pero una gota, una sola gotita, es capaz de tener millones de partecitas. Dentro de eso caben literalmente millones de partecitas más chiquititas de agua. Ahora vuelvo con la pregunta. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuál es la porción más chiquitita? Porque la gota que dijo el compañero, más chiquitito todavía puede ser que una gota. Una partícula de Eso, esa gota. Sí. Vamos bien, vamos bien. Ahora, ¿y la partícula más chiquitita? ¿Cómo se llama? La partícula más chiquitita de agua. Esto. Elemento. Partícula más chiquita del agua. Sí, partícula más chiquitita del agua. No es elemento. ¿Sí? Se llama así. La porción o el cuerpo más chiquitito o la partícula más Ah, la chiquitita del agua molécula. se llama molécula. ¿Sí? ¿Qué es la molécula? ¿Qué es la molécula? Era lo que antes habíamos dicho, algo así como la palabra más chiquitita. ¿Ven que decía que una palabra de 2 letras, fe? La palabra más chiquitita va a llevar 2 letras. ¿Sí? De hecho, la más chiquitita puede llevar una sola letra, ¿no? Bueno, ¿cuál es la más chiquitita de esto? Se llama molécula. ¿Sí? Molécula. La porción más chiquitita de materia se llama molécula. ¿Sí? ¿Qué es la molécula? Esto es un ejemplo. La molécula agua está formada ¿por qué? La molécula agua. Por 2 hidrógenos y un oxígeno. Eso. ¿Y qué es el hidrógeno y qué es el oxígeno? A la tabla. Ay. Exactamente. Este que está acá en la punta, ¿qué es? ¿Ven esto que dice acá? Hidrógeno. Hidrógeno, ¿eh? Y por acá, fíjense, a la derecha, por acá, tengo este que se llama Oxígeno. oxígeno, ¿eh? Los dos son diferentes elementos. Unimos 2 elementos y formamos una molécula. ¿Sí? Es decir, a ver una pregunta. ¿Qué es más grande, un elemento o una molécula? ¿O qué es más grande, un elemento o una molécula? Un elemento, creo yo. Más grande. Sí. Claro, porque se combinan. La molécula. Claro, pensalo bien, pensalo bien. Ujú. Si combinás estos, formas algo más grande. Combino uno de Claro. estos con 2 de estos, evidentemente el resultado va a ser más grande. ¿Sí? Elemento es lo que forma a una molécula. ¿Sí? La molécula está formada en este caso por 3 elementos. 2 son hidrógeno y 1 es oxígeno. ¿Sí? Sí. Pero claro, la molécula la puedo seguir achicando. La puedo seguir achicando. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo lo achico, ya no es más agua. ¿Ustedes saben qué pasaría si yo descompusiera el agua? ¿Alguna vez alguno lo ha hecho? Con profe que Se- descompuso. Descomponer el agua en otra cosa. Y sería descomponer, por ejemplo, el agua con el aceite. Eso sería Ya no sería componerlo. agua. Eso sería componerlo. Si seguiría siendo Ajá. agua, sería una mezcla eso, ¿sí? Eso es una mezcla. Pero vale, gracias por el aporte, pues está bien, ¿no? Yo estoy hablando de romper el agua, no de mezclar el agua con otra cosa. De romper el agua, ¿se podrá? Cuando hacemos hervir el agua. ¿Vos sabés que sigue siendo agua? Aún cuando hierve y se no, hace sí, sí. vapor, sigue siendo agua. Sí, sí, sí. O se hace hielo, sigue Sí, siendo tiene agua. razón, tiene razón. Ujú. Entonces, Sí, sí. la cuestión es que sí se puede descomponer, ¿no? Como mi viejo era camionero, le puse una conexión a la batería del camión, al positivo y al negativo, Sí. ¿ves? Y el agua empezó a tirar unos gases acá terrible, ¿no? Se empezó a poner verde, una cosa rara hizo, ¿no? ¿Qué es lo que hice?
descompuse, si uno pone un frasquito acá arriba, Ah, gas, entonces puede ser, entonces, profe, otra cosa, descomponer el agua, sí, hacerlo hervir, por ejemplo, no sé, usted me corrige, descomponer el agua. Yo lo hago, por ejemplo, hago una hierba, un mate cocido, sí. y lo descompongo haciendo hervir y se va consumiendo, se va secando, Bien, me ha dado pie para contestar una como pregunta. yuyo, eso. Me he dado pie para contestar Pero esa es una la cuestión pregunta que... que está en el práctico. Muchas gracias por hacerme acordar. Hay una pregunta que está en el práctico que tiene que ver con eso que acaba de decir usted. No es exactamente descomponer. Mire, lo que sucede acá, cuando uno le pone positivo y negativo, si le pone como, esto es como un vasito chiquito al revés, un tubo de ensayo de un laboratorio, ¿no? Cuando uno le mete corriente hacia acá, esto empieza a tirar burbujitas. Empieza a tirar burbujitas. Estoy mostrando ese mismo tubito acá aparte, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Eso va a ser agua. Pero esto que está acá, ¿qué va a ser? Óxido. Si va entrando burbujitas adentro, ¿qué se va a juntar acá y acá? Gas. Gas, se junta gas. Gas. Sí, y la pregunta es, ¿qué gas se junta, no? Acá se junta oxígeno, ¿sí? Si ustedes ven en el hospital, oxígeno se escribe así, O2. ¿Ah? Y de este lado se va a juntar hidrógeno. ¿Sí? Dos gases diferentes. Ahí descompuse el agua, porque por un lado tengo hidrógeno y por el otro lado oxígeno. Y tengo más hidrógeno porque hay dos hidrógenos. Por cada molécula que yo descompongo, salen dos hidrógenos, el doble, y un oxígeno, la mitad. Ahora la descompuse el agua. Ahora la descompuse. ¿Por qué? Porque esto era líquido y acá yo tengo dos gases, que si les prendo fuego explota, o que si lo inhalo me puedo morir al hidrógeno, ¿no? Al oxígeno me puede salvar la vida, al contrario, ¿no? Pero ya no es Sí. agua. Pero ya no es agua. Lo transformé en otra cosa. Esto es un cambio químico. Esto es descomponer la molécula del agua. ¿Sí? Entonces, ¿se puede hacer algo más chiquito que la molécula del agua? La respuesta es sí, se puede, pero Sí. ya no es agua. La molécula es la parte más chiquita de agua. La molécula es la parte más chiquita de agua. Si yo intento descomponer eso, ya no es agua. Son dos gases. Cuando uno hierve el agua para el mate, lo que sucede es que el agua, ¿sí? El agua, voy a suponer que es el invierno muy avanzado, ¿no? Y que yo pongo la pava, ¿sí? A ver, No importa, profe, ya saben qué es la pava. vamos a suponer que esta pava, ¿sí? Al comienzo la habíamos dejado afuera, era pleno invierno, y acá tenemos adentro un pedazo de hielo. Cuando yo la empiece a calentar, ¿qué va a pasar con la pava? La pava se calienta y el hielo se derrite. Ebullición. Pero no es automático. No es, yo la prendí, ¡pac! Listo, empezó a hervir. No es así, ¿no? No. Es despacito, es gradual, ¿no? De a poquito empieza a tirar vapor por acá, ¿sí? Y en ese Claro, momento, depende del grado ¿depende de qué? en que Perdón. vaya a producirse la ebullición. Del Eso. grado en el que vaya a producirse la ebullición. Eso. Pero miren, yo puedo tener en un momento determinado, puedo hacer esto, ¿no? No digo que este sea el caso, pero puedo hacer esto. Puedo tener al mismo tiempo algo sólido acá, que se llama Hielo. hielo. Así de fácil. Hielo. ¿Qué es el hielo químicamente hablando? ¿De qué está hecho? De agua. Exacto. ¿Sí? De líquido. De agua. De agua. Dijiste bien, ¿no? Y acá voy a Sí. poner vapor, ¿sí? Pero podría también poner, gas. ¿Sí? Voy a poner vapor. ¿Sí? Pero se entiende, ¿no es cierto? Sí. Miren, este hielo es, químicamente hablando, Agua. 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 ¿Y este líquido? Agua. Químicamente hablando, es agua.
¿sí? Y este vapor, También. es ¿se dan agua. cuenta que es lo mismo? Sí, Sí. eso sería el ciclo del agua, lo que produce, o sea, sería un ciclo nada más por el que pasa el agua. Exacto. Pero le quiero hacer esta aclaración, no solo porque lo preguntó una compañera, sino también porque es una de las preguntas que está en el práctico, ¿no? Dice, explique la diferencia entre la física y la química. ¿Sí? Miren, esta es la diferencia. Esto es agua y esto es agua. Cambió el aspecto del agua, cambió por fuera, cambió la cara, pero por dentro, ¿viste esas personas que por fuera cambian y por dentro siguen siendo siempre la misma persona? Eso Cambiamos la es, ropa. eso es. Por fuera cambia la Es un pinta nomás. tuning. Esto es física, exactamente. Esto es física, ¿sí? Esto es física. Las cosas cambian por fuera, nada más, ¿sí? De hecho que ahí se habla de eso, de lo físico, ¿sí? Y cuando hay un cambio por dentro, dicen, entre vos y yo hay química. ¿Por qué? Porque es algo que pasa por dentro, ¿eh? Hay un cambio por dentro, ¿sí? Un cambio real, ¿sí? No es lo mismo el agua que el hidrógeno. Y si no, probá a tomarte un trago de hidrógeno, va a ver lo que te pasa, ¿no? ¿Sí? O probá, esto es combustible, ¿no? El hidrógeno es combustible. Probá a prenderle fuego al agua y va a ver lo que pasa. En cambio, este explota, ¿ves? No es lo mismo el gas este que el agua líquida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre química y física? Pregunta del práctico, ¿no? Pregunta del práctico. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la frontera que divide la física y la química? La química, hay cambios internos, reales. Se transforma en otra sustancia. Una sustancia se transforma en otra sustancia. En física, no. En física, no. Hay una transformación externa. Parece diferente a los ojos, pero es la misma cosa, ¿sí? Uno de los ejemplos más claros de un cambio físico es este, ¿no? Este es tremendo, ¿no? ¿Ustedes saben de qué está hecho el lápiz? De una mina. Ajá, De madera. bien. De De una madera. mina. Uno habló de la Madera parte de adentro y otro de la parte de afuera, ¿sí? Bueno, se ve feíto, ¿no? Vos me dijiste que estaba hecho de madera y vos me dijiste que estaba hecho de carbón, ¿me dijiste? Una mina. Ah, de ¿La mina. mina o carbón? madera. Ujú. Bueno, ¿quién de los dos tiene razón? Los dos. Los dos tienen razón, porque uno está hablando de lo de adentro y otro está hablando de lo de afuera, ¿no? Así es, profe. ¿Sí? Perfecto. Ahora, químicamente. Vamos a hablar de química. ¿De qué está hecho el lápiz? Echa la madera al fuego y ¿qué hace? De compuesto. Ajá. ¿Cómo se llamará ese compuesto? Vamos acá, mire. Este es el compuesto que está acá. Lo toco y se me abre acá grande. Carbono. Carbono. Exactamente. Por eso se hace carbón. ¿Sí? Sí. De las brasas. Se hace carbón. Y esto que está acá es un mineral que se llama grafito. ¿Sí? Es lo que escribe. Es muy blando. ¿Y de qué está hecho el grafito? De carbón. De carbón. Y finalmente, esto otro no lo voy a poder dibujar. ¿Sí? Esto que está acá, que es precisamente un diamante, ¿no? ¿De qué está hecho? De un mineral. Otra vez lo mismo, mira. Carbón. ¿Sí? Carbón. Y voy a decir, esto es blanco, transparente, es lo más duro que existe. Y esto es negro, es blandito. Y esto, nada que ver. Pero químicamente los tres son lo mismo. ¿Ves? Utilizó la misma letra, por decir así, Dios, para hacerlo. ¿Sí? Solamente que están unidos de manera distinta, pero son lo mismo. La cara por fuera es diferente, muy diferente. Si ustedes intentan escribir con un diamante, van a ver que el diamante hasta raya hasta el vidrio. ¿Ves? Una de las maneras de identificar un diamante es rayar el vidrio, de lo duro que es. Así que químicamente es lo mismo. ¿Sí? Así que no hay un cambio químico acá, hay un cambio físico.
un cambio en la manera de verlo. Como lo mismo sucede acá, ¿sí? En física se estudia esto, el cambio de las cosas por fuera, el cambio de estado. En cambio, en química se estudia el cambio íntimo de la materia. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Estamos? Quiero explicarles una última cosa. Esto era lo que necesitaba explicarle ahora, pero no voy a alcanzar. Esto lo vamos a ver la semana próxima, ¿no? Por empezar, para combinar dos elementos, ¿sí? Ven que los elementos se ven como átomos, habíamos dicho, son como pelotas. Yo quiero combinar dos elementos. Fíjense, ¿qué es lo primero que se toca? Miren. ¿Qué es lo primero que se toca? El cuerpo. Supongamos que sean naranjas, ¿no? ¿Qué se toca primero? ¿La pulpa, la semilla o la cáscara? La cáscara. ¿Se dan cuenta? Si fueran cebollas, ¿no? Que tiene distintas capas la cebolla. ¿Cuál capa se toca primero? ¿La de más adentro o la externa? La externa. Externa. ¿Se dan cuenta? Por eso, para aprender química, hay que estudiar más lo de afuera que lo de adentro. Pero lo primero que se toca, por ejemplo, cuando se combina el hidrógeno con el oxígeno, se toca lo de afuera primero. ¿Sí? Por eso es importante saber qué es lo que hay afuera. Afuera. ¿Sí? Bueno, miren. Solamente se los voy a decir porque hubo una pregunta ahí. Solamente se lo voy a decir. Pero la clase próxima, perdón, lo vamos a contestar mejor. ¿Se acuerda que me preguntaron hace un rato cómo era que se formaba H2O? Fíjense, el H está en el grupo 1. ¿Ves? Esto que está acá en la tabla periódica, les voy a pedir que se consigan una tabla periódica. Por ahí son medias caras conseguirlas en papel, pero por lo menos una foto, algo, una fotocopia, algo. Lo ideal para los que van a estudiar química en la universidad o química en serio, es tenerla, aunque sea en papel y con colores, ¿ves? Que es mejor que una fotocopia, ¿no? Pero por lo menos mírenlas, consíganse una para tenerla, pues la van a usar mucho para los ejercicios, ¿no? Grupo 1, grupo 2, ¿ven lo que está acá? Y acá salteamos hasta acá. Grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. No es por casualidad que estén en ese lugar, sino que la cáscara tiene 1. ¿Ves? Y esto en la cáscara tiene 6. Con la excepción de un par de elementos, todo el resto de la tabla periódica, todo el resto de los elementos tienen esta estructura, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué le dibujé 6? 2 arriba, 2 abajo y 1 a cada costado. Porque está en el grupo 6. Porque está en el grupo 6. ¿Lo vieron? ¿Sí? Sí. La semana que viene lo vamos a ver bien eso. ¿Sí? ¿Y en cuál está? Grupo 1. En el grupo 1. Así que si yo dibujo el hidrógeno, lo veo uno solito. Y para que esté completo necesita 8, ¿no? Tenía 6. Acá le agregué 1. Sí. ¿Sí? Para que se complete los 8, ¿cuántos hidrógenos necesita? 2. Aquí la molécula del agua, ¿ven? ¿Sí? ¿Por qué es H2 un solo O? Bueno, 2 hidrógenos. Eso. La próxima vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿sí? Y yo acá tengo las preguntas para mandarles el primer práctico, ¿sí? Aquí tengo, que es la química, que es materia, que son moléculas, que es un elemento, ¿sí? Pero hasta aquí no vimos todo lo demás, ¿sí? No vimos todo lo demás. Hay una, ¿no? ¿Cuál es su diferencia? La diferencia de la física con la química también la vimos, ¿sí? ¿Cómo está formada la tabla periódica de elementos? Esta partecita no la vimos, ¿sí? Así que solamente les voy a tomar estas 4 que alcanzamos a ver, ¿sí? Estas 4 preguntitas van a formar parte del práctico número 1. Profe, ¿le mandamos al grupo los prácticos una vez que lo respondemos o privado?
Privado porque va a pasar algo. Alguno quizás copie, ¿sí? Y yo tengo que detectar el que copie, ¿sí? Si yo veo dos prácticos exactamente iguales, considero el primero como original y el segundo como copia, ¿sí? Entonces ese segundo va a sufrir descalificación, ¿no es cierto? Si lo mandás al grupo se va a armar un lío ahí todos copiándose, ¿no? ¿Sí? Bárbaro, profe. Así, ¿sí? Por lo menos todo bien entendí, bárbaro hasta ahora lo que nos va explicando, profe. Todo bien, así que ojalá que, bueno, nos podamos encontrar en la próxima clase, que va a ser el día viernes. Exactamente. Muy bien, alumnos, muchas gracias por la atención, ¿eh? Excelente participación. A usted, profe, buenas noches. Buenas noches, que anden muy bien, hasta luego. A la próxima Buenas clase. noches, profe. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros también. Hasta luego, Buenas gracias a noches, todos. compañeros. Chao.